Bienvenidos. Hoy vamos a mirar un poco hacia atrás a finales del siglo III para hablar de una figura quizá no de las más famosas, pero sí importante, San Cayo, el Papa número 29, ¿verdad? Estuvo entre el 283 y el 296 después de Cristo. Tenemos fuentes que nos hablan de él y de su época. Eso es. Y es clave, para entender a Cayo, situarnos bien. Finales del siglo III. El Imperio Romano, pues bueno, estaba con emperadores como Probo, Caro, Carino. Y lo más interesante, yo creo, para lo que nos ocupa, es que fue un tiempo de relativa calma para la Iglesia. Calma. ¿Comparado con qué? Pues comparado con lo que vino justo después, la gran persecución de Diocleciano, o con otras anteriores, las fuentes indican que no hubo persecuciones masivas organizadas desde el poder imperial, como una especie de tregua no oficial, digamos. Entiendo. Una ventana entonces. Y en ese ambiente, bueno, menos hostil, con Roma ya siendo un centro cristiano importante, ¿qué papel tenía el Papa? Supongo que mantener la unidad, la doctrina, la sucesión apostólica. Eso sería lo principal, ¿no? Fundamental, claro. Al no tener esa presión externa tan fuerte, la Iglesia y el obispo de Roma en particular pudo, pues, mirar más hacia adentro. Ojo, no es que no hubiera problemas, ¿eh? Siempre había tensiones locales, debates, pero digamos que se abría un espacio para organizarse, para consolidar cosas. Y ahí es donde entra Cayo. Vale, entendido el marco. Vamos entonces al grano. Las fuentes lo pintan como un Papa organizador. ¿Cuál es esa gran aportación que se le atribuye? Pues mira, la tradición más constante, la que aparece en varios documentos, le atribuye la organización, la sistematización de las órdenes sagradas. O sea, que estableció como una especie de carrera, ¿no? Un camino con escalones bien definidos para los que querían llegar a ser obispos. Una escalera ministerial, creo que lo llamaban en el guión original. Suena muy estructurado para ser el siglo III. Podemos ver esos escalones. ¿Cómo era esa estructura? Sí, la secuencia que se le atribuye es bastante clara. Antes de ser obispo, se suponía que tenías que haber pasado por varios ministerios. Primero los llamados menores, luego los mayores. La lista que dan las fuentes es portero, lector, exorcista, acolito, subdiácono, diácono y finalmente presbítero. 7 pasos. Portero, lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono, presbítero. Uf, es bastante. Pero, ¿era solo ir pasando niveles, como en un videojuego? ¿O tenía un sentido más profundo? Eso de empezar por portero, por ejemplo. ¿Qué significaba? Claro, ahí está la clave. La interpretación que hacemos de las fuentes sugiere que no era un mero trámite. Empezar como portero, el hostiarius, pues, implicaba tareas humildes, cuidar el lugar de reunión, controlar quién entraba, una primera prueba de servicio, de fidelidad. Luego, lector, pues, te metías con la palabra de Dios, la leías en público. Ah, vale. El exorcista, en ese contexto, no pensemos solo en cosas espectaculares, estaba más ligado a la oración por los catecúmenos, los que se preparaban para el bautismo. Entiendo. O sea, cada paso tenía su función formativa dentro de la comunidad real. No eran solo títulos. Exacto. El acólito ayudaba en el altar, aprendía la liturgia de cerca. El subdiácono ya tenía más responsabilidades, quizás con los bienes de la iglesia, la caridad. El diácono, bueno, el diácono era el hombre de confianza del obispo, ¿no? Con tareas litúrgicas, administrativas, de caridad, muy importantes. Y el presbítero pues ya compartía la predicación, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Era un camino pensado para formar de manera integral. Una formación completa, práctica, litúrgica, doctrinal. Y espiritual, supongo. ¿Y esto fue una invención total de Cayo? ¿O más bien puso orden en algo que ya existía de forma más dispersa? Las fuentes apuntan más a lo segundo. A una sistematización. Es probable que muchas de estas funciones ya existieran, claro. Pero Cayo, según esta tradición, les dio un orden fijo, una progresión como obligatoria para llegar al episcopado. Reforzó la idea de que el liderazgo no se improvisa, necesitaba un camino de madurez, de servicio probado. Ya. Era una forma de garantizar, pues eso, la preparación y la ortodoxia de los futuros líderes. Tiene todo el sentido, claro, en un momento en que la unidad y la disciplina eran vitales frente a posibles divisiones. Bueno, y aparte de esta organización del clero,
¿Cómo era la vida de la Iglesia en tiempos de Cayo? Decíamos que había paz relativa. Ya, sí, ese es el ambiente general. Las comunidades podían respirar un poco más, que no quiere decir que no hubiera problemas locales, ¿eh? O sospechas. Pero no la maquinaria del imperio persiguiendo a saco. Los lugares de culto, pues, seguían siendo discretos. Las famosas Domus Ecclesiae. Las casas adaptadas para el culto. ¿Y sabemos cómo eran esas reuniones? ¿Qué ambiente se vivía? A ver, fuentes directas sobre la liturgia exacta de ese momento son más tardías, pero podemos imaginar un ambiente de comunidad cercana. Casas adaptadas, quizás una sala más grande, un sitio para el bautismo, la liturgia centrada en la palabra, la predicación, las oraciones y, claro, la fracción del pan, la Eucaristía, probablemente con una solemnidad que iba creciendo, pero lejos de las grandes basílicas que vendrían después. Más como una familia grande reunida, ¿sabes? ¿Y en ese entorno más tranquilo, aparte de organizar al clero, hubo otros avances internos importantes? Sí, sí. Las fuentes señalan un avance en la catequesis. La preparación de los que querían ser cristianos, los catecúmenos, se hizo más estructurada, más larga. Con más paz, había tiempo para enseñar bien la fe antes del bautismo, que normalmente era en Pascua. Se buscaba asegurar que la gente supiera a lo que se comprometía. Lógico. Formar bien a los nuevos, para reforzar la base. ¿Y la liturgia? Se iba unificando. El proceso digamos, de estabilización litúrgica seguía. A ver, todavía había diferencias regionales, claro. La misa en Roma no era igual que en Alejandría. Pero sí se ve una tendencia a fijar más las oraciones, los ritos, el calendario litúrgico. Y ahí el obispo de Roma, como sucesor de Pedro, pues jugaba un papel. No imponiendo todo, pero sí como referencia, como garante de la tradición apostólica. Ayudaba a mantener la comunión. O sea que, bajo esa calma aparente, había mucho movimiento interno, definir funciones, formar a la gente, consolidar el culto. Y antes mencionaste algo que me pareció interesante, que todo este trabajo de Cayo, hecho en paz, de alguna forma preparó a la Iglesia para la que se le venía encima. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Fue algo consciente? Es difícil saber si Cayo se olía lo de Diocleciano, que empezó unos 7 años después de su muerte. Las fuentes no lo dicen así. Pero, viéndolo desde después, sí se puede interpretar que fortalecer la estructura interna tuvo ese efecto, digamos, providencial. Una iglesia con roles más claros, con un clero mejor formado, más disciplinada, pues estaba en mejor posición para aguantar un golpe fuerte. ¿Y cómo ayudaría esa estructura en una persecución concretamente? Pues piensa, por ejemplo, si arrestaban al obispo. Si la estructura estaba clara, era más fácil asegurar una sucesión o que los diáconos supieran qué hacer para mantener la comunidad unida, la caridad funcionando. Si la gente estaba bien formada en la fe, la catequesis, era menos probable que renunciaran bajo presión. Una red organizada siempre es más resistente. No evitaba el sufrimiento, claro, pero ayudaba a que la institución sobreviviera. Es una perspectiva muy interesante, la organización como factor de resistencia. Hablemos entonces del legado directo de Cayo, de las implicaciones de su papado. ¿Qué destacaríamos? Pues podemos resumir los impactos principales en 3 puntos, yo creo. Primero, el fortalecimiento claro de la jerarquía. Esa escalera creó un sistema más predecible y formativo. Segundo, consolidó la disciplina del clero, que era una preocupación constante en esa época. Cayo siguió esa línea y la sistematizó. Y el tercero, que ya hemos comentado, esa preparación indirecta para la prueba. Y aquí viene la ironía sobre su muerte y cómo se le venera, ¿no? Exacto, es muy curioso. San Cayo murió, parece ser, en abril de 296. Todo apunta a una muerte natural. No fue mártir durante su papado, porque, como decíamos, fue un tiempo de paz. Sin embargo, la tradición lo acabó incluyendo entre los mártires. ¿Por qué? Pues lo más probable es por la cercanía de su muerte a la gran persecución de Diocleciano, que empezó en 303. Ya. Fue tan brutal, marcó tanto, que figuras importantes que murieron justo antes, como Cayo, fueron como asociadas a ese sufrimiento colectivo. Como si su trabajo de fortalecer la Iglesia lo hiciera merecedor de compartir la gloria de los que sí sufrieron después. Una especie de mártir honorífico por el contexto y por su obra. Suena coherente. Y esto nos lleva a lo que las fuentes llaman el mensaje apologético y pedagógico. ¿Qué lecciones se sacan de su figura? Pues varias cosas importantes sobre cómo era la Iglesia ya entonces. Primero, y esto es un argumento apologético clásico, demuestra que la jerarquía, obispos, curas, diáconos, no es un invento tardío, del siglo IV o V, como dicen algunos.
El papado de Cayo prueba que en el siglo III ya estaba ahí, y no solo eso, sino que se estaba organizando activamente. Se veía como algo esencial parte de la sucesión apostólica. Claro. Va contra esa idea de una iglesia primitiva, solo carismática, sin estructura, que luego se corrompió al institucionalizarse. Exactamente. Segundo, muestra que ya existía un camino formativo, sacramental, para ser sacerdote u obispo. La escalera tenía un sentido espiritual, no solo práctico. Y tercero, reafirma el papel de Roma. En un mundo con muchas comunidades cristianas, el Papa ya actuaba como un centro de unidad, una referencia doctrinal y de disciplina para mantenerse unidos frente a herejías o divisiones. La organización que impulsó Cayo también ayudaba a esa unidad en torno a Roma. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de Cayo, parece que fue un papa que supo leer el momento, ¿no? Totalmente. Aprovechó esa ventana de paz, ese kairos que dicen los griegos, para hacer algo fundamental. Dar a la Iglesia una estructura más definida, más fuerte. Sobre todo en cómo se formaba y progresaba el clero. Estableció, o al menos fijó definitivamente, un camino claro hacia el episcopado, basado en el servicio y la madurez. Y el hacer eso no solo mejoró la disciplina interna, sino que, quizás sin buscarlo directamente, preparó a la Iglesia, la equipó mejor para aguantar la tremenda prueba que estaba por llegar con Diocleciano. Su legado es el de un constructor paciente en la calma, cuyo trabajo resultó providencialmente útil para la tormenta. Eso es, podríamos decir que fue un arquitecto silencioso. Su trabajo no fue tan dramático como el martirio, ni tan brillante teológicamente como otros, pero fue esencial. Construyó los muros internos de la organización y la disciplina. Y esos muros ayudaron a que la Iglesia no se viniera abajo cuando los muros externos del imperio se volvieron hostiles. Nos recuerda que la fuerza de una institución depende mucho de su estructura interna, no solo de cómo reacciona a lo de fuera. Muy bien. Hemos visto el contexto, la gran obra organizadora de San Cayo, con su escalera ministerial. Hemos intentado ver cómo era la vida de la Iglesia en esa época de paz y hemos analizado el impacto y el legado, incluida esa curiosa veneración como mártir, una figura que nos ayuda a entender cómo se fue formando la Iglesia. Sin duda. Un caso histórico que ilustra muy bien cómo prestar atención a la organización interna, a la formación, a que los roles estén claros, no es algo secundario o solo burocrático. Es vital para la identidad, la misión y la supervivencia de cualquier comunidad a largo plazo. Y esto nos lleva como siempre a una reflexión final. Una pregunta que dejamos ahí flotando basada en el ejemplo de San Cayo. Podríamos plantear esto. ¿Hasta qué punto el fortalecer una estructura interna clara, una disciplina aceptada, una formación cuidada durante tiempos de calma, como hizo Cayo, es determinante? No solo para sobrevivir, sino para mantener la cohesión, la vitalidad, cuando inevitablemente llegan las crisis, los conflictos, los cambios bruscos. Es una pregunta con miga. ¿Qué lecciones podemos sacar hoy, quizás aplicables a otras organizaciones muy diferentes, sobre esa relación entre la fortaleza construida por dentro en tiempos buenos y la capacidad de resistir, de adaptarse, de seguir siendo uno mismo cuando viene la tormenta desde fuera? ¿Será que la organización interna, a veces vista como algo aburrido o secundario, es en realidad la clave secreta de la resiliencia? Ahí queda la pregunta.